Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo capítulo 19. El libro de Éxodo capítulo 19. Y si usted no tiene Biblia, hermanos, a nosotros nos encanta regalar Biblias porque es oportunidad para que la gente pueda escuchar y leer la palabra de Dios. Si usted no trae Biblia y usted quiere una Biblia, nos gustaría regalársela. Solamente levante su mano y nuestros sugieres van a ir donde usted se encuentra y con mucho gusto le van a llevar una Biblia. Aquí hay 2 manos levantadas, entonces ellos les van a 3 manos aquí levantadas. Con mucho gusto ellos le van a llevar una Biblia donde usted se encuentra y usted puede, por favor, usar esa Biblia hoy y llevársela a casa y poderla traer cuando usted guste o dejarla en su casa y leer la palabra de Dios ahí en su casa. Vamos a ponernos de pie en respeto a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 6. Y si usted nos está visitando a través de las redes sociales, queremos decirle bienvenidos. Es un gozo poder compartir con usted la palabra de Dios a través de todas las redes sociales. Si usted tiene alguna necesidad, póngalo ahí en el chat y nosotros le prometemos que estamos orando. Esta es una iglesia que cree en la oración y tenemos un moto, tenemos una declaración que nosotros constantemente decimos: si queremos ver maravillas, debemos buscar al Señor de rodillas. Y lo hacemos con seriedad, oramos como iglesia, así de que ponga ahí en el chat sus necesidades de oración y con mucho gusto estaremos orando también por ellas. Muy bien, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, del 1 al 6, está en la pantalla si usted quiere seguirlo en su pantalla. Dice de esta manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Eso es importante que lo entendamos. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2 dice: habían salido de Refadín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdocio, sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, con temor y con temblor, que me uses. Me quiero poner en tus manos y quiero, Padre, pedirte, Señor, que me des la oportunidad de compartir el mensaje que tu Espíritu Santo ha traído a mi corazón. Señor, anhelo de todo corazón y creo firmemente que es lo que tú quieres decirle a tu iglesia. Por eso quiero pedirte, Señor, que me uses únicamente como un portavoz de tu palabra. Señor, háblanos a través de la alabanza, háblanos a través de los testimonios, a través de la oración, pero también, Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, estamos atentos a ti. Habla, que tu pueblo escucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Como usted puede recordar, hermano, estamos estudiando los 8 elementos que tiene que ver con un paisaje panorámico de la palabra de Dios. Todo el año vamos a estar hablando sobre estos 8 temas. Hablamos primeramente sobre la creación, luego estuvimos hablando en el mes de febrero sobre la caída, cómo a pesar de que Dios hizo al hombre y lo puso en un paraíso bello, el hombre decidió desobedecer y cayó del paraíso. Entonces el Señor lo corrió del paraíso y lo puso en la tierra con algunas cargas, pero también algunas bendiciones. La presencia de Dios siempre estuvo con el hombre y ha estado con el hombre. Luego entramos en la tercera etapa, la semana pasada, entramos en el tema de lo que tiene que ver con los convenios, los pactos que Dios ha hecho. A pesar de que el hombre ha desobedecido lo que es la voluntad de Dios para el hombre, precisamente para bendecir al hombre, porque la palabra de Dios dice: yo sé los planes
que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Desde antes de que el hombre fuera creado, en el corazón de Dios ya estaba el deseo de que el hombre fuera bendecido, de que el hombre disfrutara, de que el hombre fuera el que se enseñoreara de la tierra, disfrutara de lo que Dios había hecho como si le pertenecía a él, para que el hombre fuese realmente ese elemento clave, la corona de la creación, para que el hombre pudiese disfrutar las bendiciones que Dios tenía para el hombre. Desafortunadamente la sociedad y la humanidad falló al plan de Dios, y el hombre, abusando del libre albedrío que Dios le dio, el hombre decidió caminar por su propia cuenta. Luego entramos en el tercer periodo de esta caminata que estamos haciendo sobre la Biblia, y en el tercer periodo entramos al tiempo de los pactos. La semana pasada hablamos sobre el pacto que Dios hizo con Abraham, y fue un pacto unilateral. Estuvimos hablando mucho sobre eso la semana pasada. Un pacto que Dios hizo con Abraham, pero realmente no era un pacto donde Dios esperaba que Abraham hiciera algo, sino simplemente era de un solo camino. No era bilateral, no era donde Dios esperaba que Abraham contribuyera con algo para poder cumplir el pacto. Dios decidió hacer un pacto con Abraham unilateral, donde Dios le dijo: mira, Abraham, solamente estate quieto y mira lo que yo voy a hacer. Puedes contar las estrellas, puedes ver la maravilla de las estrellas, contarlas. Si no las puedes contar, así será tu generación. Dios le prometió entonces a Abraham que Dios lo iba a bendecir, y que iba a bendecir sus generaciones, y que todo lo que viniera de parte de él iba a ser una bendición, iba a ser bendecido por Dios. Ahí terminamos la semana pasada, cómo Dios deseaba bendecir al hombre. Hoy vamos a entrar sobre la historia de Moisés. Hoy vamos a entrar sobre el segundo pacto que encontramos en la Biblia, y ya han pasado 400 años del primer pacto al segundo pacto. Ya pasaron 400 años. Dios le dijo a Abraham: voy a levantar una prole, voy a levantar un pueblo muy bendecido, un pueblo que escogí para mí, pero va a estar batallando por 400 años este pueblo, y después de 400 años yo voy a juzgar a la nación que va a estar hostigando a mi pueblo. 400 años pasaron de eso, y ahora nos ubicamos aquí en la historia de Moisés. La historia de Moisés es una historia fascinante, porque nosotros, cada vez que viene a nuestra mente la historia de Moisés, nos recordamos, inclusive así se les llama en español a las canastitas donde ponen a los bebés, les dicen un Moisés, en memoria precisamente al nacimiento del niño Moisés, cuando el niño nació, y que el faraón puso una ley para que mataran a todos los niños, con el deseo de matar al que iba a ser o al que venía, no necesariamente con el deseo de matar a Moisés, pero quería matar a todos los varones para que este pueblo no se siguiera multiplicando, porque era un pueblo que de alguna manera u otra tenía la bendición de Dios. Faraón no sabía que 400 años antes Jehová le había prometido a Abraham que su pueblo iba a estar bendecido, y donde quiera que su pueblo estaba, donde quiera que su pueblo esté y donde quiera que su pueblo estará, habrá bendición. Amén, hermano. Dios ha bendecido a Israel de una manera impresionante a través de la historia. Es por eso importante que nosotros oremos por Israel. Es por eso importante que nosotros veamos lo que está pasando en Israel como señales de alerta para nosotros. Y es por eso que nosotros debemos también disfrutar, porque nosotros somos el Israel espiritual, dice la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces Dios había prometido a su pueblo Israel, a Abraham y a la descendencia de Abraham, bendecirlos. Y ahora nos encontramos 400 años después, cuando Moisés nace, y el pueblo estaba siendo hostigado, pero estaba siendo bendecido por Dios al mismo tiempo. En medio de los problemas, la bendición ahí estaba. No sé si usted se ha encontrado en situaciones como esa, que en medio de problemas que usted está enfrentando, usted no entiende por qué usted tiene tanta paz, por qué usted tiene tanta confianza, por qué la bendición está ahí. A veces uno experimenta presiones, necesidades, angustia, persecución, pero al mismo tiempo uno experimenta la mano de Dios guiando nuestras vidas, guiando nuestras familias, guiando nuestros matrimonios, guiando nuestros ministerios de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque la mano de Dios prometió que iba a estar con su pueblo, bendiciéndoles en cada una de tus etapas. Donde quiera que nosotros estemos, dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ti, y son planes para bendición. Dios está determinado a bendecirnos. Entonces el pueblo de Dios estaba ahí representado por Moisés, y entonces Faraón decide matar a todos los niños para que el pueblo no siga, para que
la sociedad judía o los hebreos de ese tiempo no crecieran más. Usted conoce esa historia, ya conoce lo que pasó. Luego vemos a un Moisés joven que ha crecido bajo el gobierno, bajo la cobertura de su madre adoptiva, que era la hija de Faraón, y creció y conoció todas las reglas y experimentó todo lo que es ser hijo de Faraón. Luego vemos que Moisés comete un asesinato, asesina a una persona y tuvo que huir. Su segundo periodo de 40 años tuvo que huir al desierto para que no lo persiguieran y lo mataran, y entonces estuvo allá en el ejército, en el desierto, como forastero. Qué interesante, ¿no? Que siendo un asesino y yéndose al desierto, siendo un fugitivo, Dios le llama y Dios tiene un plan para él, y Dios tiene un plan para bendecirle. Mi hermano, no importa en qué situación nosotros nos encontremos, Dios tiene un plan para bendecirnos, y Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, a veces el pecado, hermanos, que hemos pedido perdón por ese pecado, a veces el pecado, Satanás recuerda nuestro pasado y trata de robarnos el deseo que tenemos de servir al Señor o de buscar del Señor por los pecados que cometimos en el pasado. Pero si usted pidió perdón por sus pecados, el Señor no se ha olvidado de sus pecados, Satanás no se ha olvidado de sus pecados, pero la Biblia dice que la Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. O sea, Él lleva nuestros pecados hasta lo profundo de la mar, y dice la Biblia que nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y cuando el diablo le recuerde a usted sus pecados, usted recuérdele al diablo su futuro, que está acabado y está derrotado. Entonces, hermanos, denle un aplauso al Rey por eso. Luego Dios llama a este asesino que está en las montañas, Dios llama a este asesino que está allá en el desierto escondiéndose, Dios lo llama a través de una zarza para que venga y libere a su pueblo. Y Moisés dice, no me van a creer, y usted conoce esa historia. Dios lo manda para que hable con Faraón, y cuando se presenta con Faraón, Faraón no quiere dejar a su pueblo salir, y entonces Dios le manda las plagas para que a través de estas 10 plagas, o 12 plagas, no recuerdo cuántas son, a través de las 10 plagas el pueblo de Israel y Faraón pudiesen ver que la mano de Dios estaba en el pueblo, para el pueblo y para bendecir a su pueblo, y la protección de Dios estaba con su pueblo. Y vemos entonces que Israel los deja salir, y cuando Israel avanza, no únicamente salieron como el país, la nación que no tenía tierra, sino salieron, y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Moisés, antes de que se vayan, no se vayan sin pedirle y decirle al pueblo de Egipto que tienen que darle riquezas y tienen que darle oro y plata para que ustedes puedan salir. Bueno, ese pueblo, que era un pueblo que estaba en esclavitud, salieron con riquezas. Todas las riquezas que el pueblo de Egipto tenía, se las dieron para que ellos aceptaran salirse del área. Y cuando ellos van caminando hacia el desierto, hacia donde Dios les estaba guiando, guiados por Moisés, llegan entonces a una encrucijada donde detrás de ellos tenían al ejército que los venía persiguiendo con los mejores carros, el mejor ejército, y delante de ellos tenían al mar que les estaba impidiendo cruzar. Moisés clama al Señor, el pueblo viene y le reclama a Moisés, y Moisés clama al Señor y le dice al Señor, ¿por qué te detienes? Tú solo sigue avanzando, cree que yo tengo un plan, solamente cree que yo tengo un plan y que te voy a proteger y te voy a bendecir. Moisés cree que Dios tiene un plan y da el primer paso, y cuando él da el primer paso, ese mar se abre. Usted conoce esa historia, dice la Biblia que el pueblo de Dios pasó, y no crea que iban corriendo, ¿sí? Venían arrastrando carretas, venían arrastrando todas sus pertenencias, traían animales, era un paso despacio lo que tenían que hacer. Pero dice la palabra de Dios que en cuanto el último hebreo terminó de pasar el mar se cerró y acabó con el ejército más poderoso de ese tiempo. No hay enemigo poderoso que pueda contra un hijo de Dios. Fíjese todo lo que le platiqué para decirle que no hay un enemigo que sea tan poderoso que pueda destruir tu vida. Si tú has confiado plenamente en el Señor Jesucristo, Él te va a llevar. Él te va a llevar. Una vez que pasaron entonces el mar muerto, lo primero que hacen es llegar al desierto, y enfrente de ellos había una montaña, un monte que se llama Monte Sinaí, y ahí estamos entonces en el capítulo 19, versículo del 1 al 6, en ese momento en que terminan de cruzar el mar muerto. Dice la palabra, el mar, dice la palabra de Dios, en el mes tercero, la salida de los egipcios de Israel de la tierra de Egipto, 3 meses les duró, 3 meses duraron.
Dice aquí en el tercer mes, 3 meses desde que salieron hasta donde estaban en ese momento, 3 meses caminando con todo lo que ellos traían. Dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el versículo 1 dice, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, en cuanto cruzaron el mar, inmediatamente se enfrentaron al desierto de Sinaí. Varias cosas aprendo yo de estos versículos que quiero resaltar de una manera importante para nuestra vida. En primer lugar, que Dios en estos versículos hace un pacto con ellos. Mire lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6, y vosotros me seréis. No dice ustedes son, sino ustedes van a ser. Ustedes van a ser, vamos a hacer algo va a suceder. Ahora que ustedes han pasado de la muerte de las manos de Faraón, ahora que ustedes experimentaron un cambio completo de vida, de siendo pobres, siendo esclavos, ahora son libres y son ricos. Ahora que ustedes no están esclavizados, ahora que tienen la libertad y que ustedes pueden disfrutar de esta nueva vida que yo les he dado, dice el Señor, antes de que ustedes empiecen a disfrutar esta nueva etapa, esta nueva vida que yo tengo para ustedes, espérenme tantito, quiero hacer un pacto con ustedes. Dice el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Qué es el trabajo de un sacerdote? Es diferente al trabajo de un profeta. Hay dos funciones, dos hombres que la Biblia habla, o dos funciones humanas que la Biblia habla, los profetas y los sacerdotes. ¿Cuál es el trabajo de un profeta? El trabajo de un profeta es venir, es buscar a Dios y escuchar de Dios el mensaje que Dios tiene para el pueblo. El profeta viene delante de Dios y le dice, Señor, ¿tú qué quieres decirle a tu pueblo? Y Dios le dice a través del Espíritu Santo, Dios guía al profeta y el profeta entonces viene al pueblo y le dice al pueblo lo que Dios dice. Es el trabajo del profeta. El trabajo del sacerdote es que viene el sacerdote con el pueblo y les dice, ¿qué es lo que ustedes quieren decirle a Dios? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes tienen para llevárselas a Dios? Entonces el sacerdote, a través de las funciones sacerdotales que él tenía, el sacerdote toma todas las peticiones y necesidades del pueblo y se presenta delante de Dios y le dice a Dios, Dios, estas son las necesidades del pueblo. Entonces, hermanos, son dos elementos importantes que nosotros entendamos. El profeta busca a Dios para venir a decirle lo que Dios quiere al hombre, y el sacerdote busca al hombre y luego viene a decírselo a Dios lo que el hombre necesita. Son dos funciones importantes que nosotros debemos resaltar para poder entender el versículo 6. Porque el versículo 6 dice, y ustedes como pueblo, está hablándole a su pueblo, al pueblo que él acababa de redimir, al pueblo que él acababa de escoger, al pueblo que él, por su sola misericordia, por su gracia misericordiosa, escogió para él. Dice el versículo 6, y ustedes como pueblo mío me van a ser, me seréis, serán míos. Dice, ustedes funcionarán y tendrán una función especial que yo necesito de ustedes, que yo quiero de ustedes y que yo deseo de ustedes. Versículo 6 dice, ustedes me seréis un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función del sacerdote? Venir al pueblo que está hambriento, que necesita escuchar, que necesita conocer al Dios verdadero. Venir a un pueblo que está muerto en sus delitos y pecados. Venir a un pueblo que está en oscuridad. Venir a un pueblo que está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Venir a un pueblo, relacionarnos entre la gente, entre el pueblo que está en oscuridad, que está en necesidad, en enfermedades, en delitos, que está en placeres, que está agarrado por la esclavitud de los vicios, la esclavitud de la drogadicción, la esclavitud del alcoholismo. Venir a un pueblo que está esclavizado por el temor, por el miedo, y recoger todas las necesidades de ese pueblo y llevárselo a Dios. Esa era la función que Dios esperaba que su pueblo hiciera. Oh, mi hermano, le tengo buenas noticias. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Él espera que usted y yo seamos ese especial tesoro, ese sacerdote, que podamos interceder delante de Dios por mi vecino, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa, por mi compañero de trabajo y hasta por la suegra, aunque no lo merezca. Debemos ser el sacerdote que Dios quiere que nosotros seamos. Dice la palabra de Dios, yo quiero que ustedes se conviertan. No dice son, sino dice si ustedes quieren, porque está haciendo un pacto y ahorita voy a entrar en ese tema. Pero en el versículo 6 dice, me seréis.
Pueden llegar a ser, si ustedes cumplen los requisitos de este pacto, pueden llegar a ser un reino de sacerdotes, una nación que sea de bendición, una nación que sea de impacto, una nación que sea transformadora, revolucionadora. Hermanos, que Cross City sea esa iglesia, que sea esa nación, que sea esa familia de impacto, revolucionadora, transformadora, que Cross City siga impactando nuestra comunidad con el poder del evangelio para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y luego dice el versículo 6, dice, y no únicamente de sacerdotes, pero yo quiero que ustedes sean gente santa. Y santo no quiere decir, hermano, que ustedes le van a salir unas alitas y le va a salir una areola y usted va a tener que caminar todos los días así. No, no está hablando de esa santidad, no está hablando de impecabilidad. Está hablando de la santidad, en el trasfondo de la palabra hebrea que se usa aquí para santo es escogido. O sea, ustedes son un pueblo escogido, un pueblo apartado para un servicio especial. Esa es la santidad. Dios quiere que usted se sienta escogido, apartado para un servicio especial. Dios quiere que usted se sienta único. Hoy llegué temprano a nuestras facilidades y estaba un policía aquí abriendo la puerta. Es la primera vez que yo encuentro a uno de nuestros policías que está abriendo la puerta. No había llegado todavía ningún ujiera a esa hora. Y cuando el policía me abre la puerta, le digo, oh, para mí es un honor, y aquí está el policía sentado, o aquí está cuidándonos. Le dije, para mí es un honor que el policía me abra la puerta, me siento especial. Le dije, yo me hiciste sentirme especial el día de hoy. Y él me dijo algo interesante. Él me dice, no únicamente quiero que te sientas especial, eres especial. Yo no sé si el Señor me estaba dando una experiencia para usarla para referencia el día de hoy, pero ya está nuestro policía y vamos a darle un aplauso por el servicio que le está dando. Díganselo. Brother, we want to thank you for the service that you provide and thank you for your help, and we feel safety with your protection and the Holy Spirit around us. So thank you so much for your help. Es todo lo que me sé en inglés. Se me acabaron las 5 palabras que sé de inglés. Pero déjenme regreso al tema. Cuando la Biblia dice que soy apartado para un servicio especial, el Señor quiere que yo me sienta como una persona especial. Hoy pusimos un carrito ahí al frente y para los que iban entrando ahí podían depositar lo que traían. Muchos pensaron que ese carrito era para la comida, porque vamos a tener comida después del culto. No, yo lo puse ahí para los regalos de mi esposa, porque hoy esta bella hermosa mujer cumple años el día de hoy. Y dije, voy a poner el carrito aquí para todos los regalos de cumpleaños que le van a traer. Yeah, right, dijo mi esposa. Cuando la palabra de Dios nos dice en el versículo 6 que nosotros somos gente santa, quiere decir que nosotros debemos no únicamente sentirnos como especiales, pero nosotros debemos funcionar como una persona especial. Usted ha sido escogido por Dios para trabajar en la compañía donde usted trabaja. ¿Usted no sabía eso? Dios le envió como misionero para que usted sea la luz en medio de la oscuridad en que sus compañeros de trabajo se encuentran. Usted es la luz, usted lleva esa sal, usted lleva ese anhelo, ese deseo de que la gente quiera tener lo que usted quiere. Que la gente quiera disfrutar lo que usted disfruta y que la gente llegue a conocer al Cristo que usted conoce. Usted es gente, dice aquí la Biblia en el versículo 6, gente santa. Y luego dice la palabra en el versículo 6, dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No se te olvide compartir a la gente que son especiales. Usted es especial, usted es maravillosamente hecho de una manera especial de parte de Dios. Regresando a Moisés, cuando él nació, Moisés no sabía que Dios tenía un plan para él, pero Dios a través de toda su vida, aún en su peor momento cuando él cometió el asesinato, aún en esos momentos de rebeldía y de pecado, la presencia de Dios estuvo ahí para cuidarlo y protegerlo y guiarlo hacia la voluntad que Dios tenía para él. Mi hermano, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene una voluntad general y quiere que usted se una al plan que Dios tiene para usted. Por lo tanto, Dios hasta ahorita lo ha cuidado, hasta ahorita lo ha bendecido, y el hecho que usted esté aquí hoy escuchando la palabra de Dios significa que la presencia de Dios lo ha guiado para que usted venga y usted sepa que usted es especial delante de Dios. Israel debería de ser la luz que Dios
de Dios al mundo oscuro a su alrededor. Esa era la tarea que Dios le estaba dando a Israel. Me interesa mucho entender que iban a ser separados y llamados a ser una nación. No eran una nación, eran un pueblo esclavo. No tenían nación, no tenían tierra, no tenían pueblo, no tenían nombre, no tenían reconocimiento, pero Dios tenía un plan para ellos, para hacer de lo débil de este mundo, hacer y manifestar su poder misericordioso. Y a través de los años no ha habido una nación tan importante que ha trascendido la historia como lo es Israel, el pueblo de Dios. Hermanos, creemos firmemente que cuando Dios está determinado a bendecir a alguien, Dios va a derramar esa bendición sobre el receptor de las bendiciones del plan de Dios. Así es de que si usted cree que Dios tiene bendiciones para usted, así como lo vimos la semana pasada, y usted acepta que esas promesas Dios las escribió para usted, Dios quiere que usted viva con esa mentalidad, actúe con esa mentalidad y que usted se sienta especial, una herramienta única en las manos del Señor. Es de gran importancia, hermanos, esto que estamos hablando, de este pacto que Dios quería hacer con el pueblo, porque es aquí donde Israel recibe la ley mosaica, lo que se conoce como el pacto de la ley mosaica, la ley que iba a ser una autoridad señalando el camino. Esa ley mosaica, Dios iba a usar a este pueblo que no era pueblo, a esta nación que no era nación, este pueblo de hombre, de una nación poderosa que no era una nación poderosa. Dios iba a transformar esta nación, este grupo de personas débiles, en ser una nación tan poderosa, porque Dios tenía el plan de usar esa nación para proyectarse hacia la venida de su Hijo Jesucristo. Dios quería usar este plan para preparar la venida de su Hijo Jesucristo. Todo era, hermanos, una avenida hacia nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios de esta manera, hablando de este pacto mosaico con la venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 24 de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sí sabe qué es un ayo? No es un callo, es diferente el callo a un ayo. El ayo era el título que se le daba a esa persona, esa institutriz o ese maestro que se encargaba de educar a los niños, de los ricos, de los poderosos de ese tiempo. El ayo era el que los educaba, les enseñaba lo que tenían que hacer y los guiaba por todo el camino. No era responsabilidad de los padres en la cultura egipcia. No era responsabilidad de los padres, sino era responsabilidad de un ayo, un esclavo educado que ellos compraban para educar a sus hijos. Ese era el trabajo del ayo. Dice el versículo 24 aquí: de la manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestro guía. Es quien nos guía, dice la Biblia aquí, para llevarnos a Cristo. Dios ha hecho este pacto con el propósito de que a través de conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios, y que Dios nos ha escogido, porque Dios quiere que nosotros podamos tener un encuentro con Cristo. La ley ha sido escrita para que nosotros conozcamos a Jesucristo. Dice él, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice el versículo 24. El propósito de la ley, el propósito del Antiguo Testamento, el propósito de los 10 mandamientos, el propósito de todas las leyes del Antiguo Testamento son nuestra guía para que nosotros nos encontremos con el Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que entendamos este concepto de lo que es el pacto mosaico. Muy bien, pero Dios le recordó al pueblo que Dios quería hacer este pacto con ellos y les recordó de su obligación de ser obedientes a su ley. En el versículo 5 del pasaje que tomé como base es importante porque ya dentro del diálogo de este pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo, Dios dice algo interesante. Dice en el versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, este es el pacto que quiero hacer con ustedes, dice. Si ustedes guardan mi pacto, o sea, si ustedes obedecen mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dice la palabra de Dios. Mire, déjeme, tengo aquí algo importante que usted necesita, para poder entender este versículo necesito explicarle esto probablemente. ¿Qué es un especial tesoro? Dice aquí, ustedes van a ser mi especial tesoro. El especial tesoro es
es algo que los reyes poderosos de aquel tiempo, siendo el rey, siendo el monarca, todo lo tenían. ¿Qué no quisiera el rey que no tuviera? Que sus súbditos no le llevaran. Lo que él quisiera, lo que el rey quisiera. ¿Usted se acuerda la historia de los tres cochinitos, la canción de los tres cochinitos? Que uno soñaba que era rey y todo eso, ¿verdad? Qué filósofo vengo, ¿verdad? Bueno, los reyes de aquel tiempo así eran. Todo lo que ellos querían, sus súbditos se lo traían. Entonces, ellos no anhelaban oro porque lo tenían. No anhelaban piedras preciosas porque las tenían. No anhelaban esposa porque la tenían. No anhelaban hijos, no anhelaban cualquier cosa que ellos tuvieran, sus súbditos se lo tenían. Entonces, el rey, para sentirse útil y para poder sentir que tenían algo donde poder vertir ellos sus emociones de amor, entonces escogían cualquier cosa que no tuviera valor. Cualquier cosa, alguna piedra, algún pedazo de tronco, cualquier cosa que no tuviera valor. Y la agarraba el rey y adoptaba esa piedra o adoptaba ese pedazo de tronco o adoptaba esa cosa que para los demás no tenía nada de valor. Pero de ese momento en adelante, escúcheme lo que voy a decir porque es importante. De ese momento, esa cosa que no valía nada y que no servía para nada y que no tenía futuro, esa cosa se convertía en las manos del rey, en el especial tesoro del rey. Y cuidado y alguien se metiera con su especial tesoro. Cuidado alguien le agarrara la piedrita que no valía para nada a los demás, pero para el rey era su piedra, era su tesoro. Dice la Biblia, ustedes, que para los demás no sirven para nada, no ustedes no, los demás, de otra iglesia, que para los demás no tienen futuro, que para los demás están esclavizados, que para los demás no tienen valor. Dice la palabra de Dios, una vez que el Señor les ha perdonado sus pecados, los ha limpiado con su sangre preciosa, ha tomado tus pecados y los ha llevado a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, y luego te ha adoptado como su hijo, dice, en ese momento, dice la palabra de Dios aquí, te conviertes en mi especial tesoro. Oh, déselo un aplauso al Rey de Reyes. Por eso quiero que entienda que ese pacto que Dios está haciendo es un pacto sumamente importante, porque ahora tú ya eres, por eso te decía ahorita, tienes que entender que tú eres un pueblo escogido. Dios te escogió de todo un montón de piedras que estaban ahí. Dios escogió, el rey escogió una piedra para que fuera su especial tesoro. De todo el montón de sociedad que hay ahí, gente que hay ahí, Dios te ha escogido a ti. Dice la Biblia que Él nos escogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por pura misericordia, Él nos amó y nos escogió. Ya no eres una persona sin valor. Ahora eres hijo del rey. Ya no eres cualquier persona. Ahora eres príncipe. Eres, dice la Biblia, coheredero del reino de Jesucristo. Eres especial. Dele un aplauso al Rey de Reyes por lo que usted es. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En aquel tiempo no había bancos. No había banco. Entonces la gente que tenía dinero, entonces se cosía sus riquezas, sus piedras preciosas, sus lingotes o pedazos de oro o monedas de oro, se las cosían en el borde de sus mantos. Entonces, donde quiera que ellos iban, donde quiera que los ricos de ese tiempo viajaban, llevaban sus riquezas consigo mismo. Llevaban sus riquezas con ellos porque en sus mantos ellos cosían sus riquezas ahí. Entonces hay dos tipos de riquezas: la riqueza estable y la riqueza movible. La riqueza estable es la que tiene un valor pero no sirve para nada fuera de ese contexto donde ellos están. Y la riqueza movible es aquella que donde quiera que esté vale, porque donde quiera que esté el dueño de la riqueza puede sacar esa moneda y negociar con ella y a sacar provecho y hacer uso de esa riqueza para bendecir al pueblo o bendecirse a sí mismo. Hermanos, muchos de nosotros somos riqueza estable, porque Dios nos salvó y nos dio dones y talentos, pero no queremos salir más que estas cuatro paredes. Aquí queremos estar y esto es todo lo que conocemos de Dios. El domingo, si es que venimos cada domingo, o cada 15 días, si es que venimos cada 15 días, o cada mes, si es que venimos cada mes a la casa de Dios. Somos
riqueza estable, pero Dios quiere que nosotros seamos un especial tesoro, que donde quiera que está el rey está su tesoro, donde quiera que va el rey, ahí está su tesoro, que usted sea un tesoro movible, que donde quiera que el Espíritu Santo esté trabajando, usted esté ahí bendiciendo al pueblo como la riqueza de Dios que quiere que usted sea. Amén. Por eso el versículo 5, gracias Señor. El versículo 5 dice, ustedes son no un tesoro, sino mi especial tesoro. De todas las riquezas que tengo, ustedes son lo que valen más para mí, son lo más importante para mí. Sí, yo tengo, dice el Señor, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice la palabra de Dios que, ¿qué te daré? Dice el salmista, que el escritor bíblico, ¿qué te daré, Señor, si lo recibido de tu mano te damos? O sea, todo es tuyo. Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habitan. Él es así de rico, Él es así de maravilloso nuestro Señor. Pero ese Señor que tiene tanta riqueza y tanto poder y tanta misericordia, te ha escogido a ti para que tú seas no parte de sus tesoros, de sus trofeos, sino que seas parte de las monedas movibles, para que donde quiera que Él esté, tú estés impactando a la comunidad en el nombre de Jesucristo. Eres tesoro especial de Dios, en las manos de Dios, para impactar tu matrimonio, para impactar tu familia, para impactar tu comunidad. Sé un tesoro movible del Señor Jesucristo. Amén. O es tiempo de pasar aquí al frente y decirle, sí Señor, yo quiero ser ese tesoro movible. Yo quiero ser ese tesoro movible. Sigue diciendo la palabra de Dios que lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, fue un pacto hecho, no a un individuo como Abraham. 400 años pasaron y no funcionó el pacto con Abraham, y Dios siguió fiel a las promesas que le hizo a Abraham. Pero ahora Dios está haciendo un pacto con una nación llamada Israel. No es un pacto unilateral, sino es un pacto bilateral que tiene condiciones. Un pacto donde el Señor está poniendo condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Antes de llegar a las condiciones, mire, venga conmigo aquí al versículo 14 en adelante de Éxodo 19, versículo 14. Y vamos a ver las implicaciones de ese pacto. Dice el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo. Moisés subió al monte y habló con Dios, dice el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Aquí está la clave, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subió como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Versículo 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová al monte de la cumbre del monte, y Moisés subió. Muy bien, detengámonos aquí. Yo sé que fue un pasaje largo, pero déjenme lo explico brevemente. Cuando hay un pacto y es unilateral, solamente es una persona la que se compromete. Pero en este caso, en el pacto con Moisés, es bilateral. O sea, Dios dice, yo voy a bendecirles, yo quiero bendecirles, yo estoy dispuesto a bendecirles, yo voy a hacer de ustedes mi especial tesoro, nada va a ser tan importante como ustedes, yo los voy a guiar al éxito, al triunfo, a la victoria. Todo lo que yo quiero es que ustedes confíen en mí y que ustedes obedezcan mi pacto. Y luego dice el Señor en este versículo, porque es lo que yo quiero resaltar para nosotros el día de hoy. Hermanos, no es un pacto solamente escrito en un papel, o no es un pacto que alguien dijo y que vino a decirle al pueblo. No era Moisés aquí hablando como profeta, diciéndole al pueblo lo que Dios quería que ellos hicieran. Era el mismo Dios, escúcheme, esto es importante, era el mismo Dios hablándole al pueblo
para que el pueblo escuchara que esas promesas, esas bendiciones, Dios las tenía preparado y estaban escuchándola directamente de Dios en un pacto como es el pacto mosaico, el pacto que Dios hizo con Moisés. La presencia de Dios, la voz de Dios estuvo presente sellando ese pacto el día que estaban hablando de ese pacto. ¿Cómo nos afecta eso? Mucho. En primer lugar, todos estos pactos apuntan a Jesucristo. Entonces nos está enseñando que todo lo que ahí estaba pasando era un prototipo de lo que nosotros íbamos a enfrentar con Cristo Jesús. Ahora, en nuestro tiempo, ese mismo pacto se aplica a través de la persona del Espíritu Santo que está morando y guiando nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos a su palabra y encontramos una promesa y encontramos la condición de que le obedezcamos, a través del Espíritu Santo sentimos que el Espíritu Santo nos habla, nos guía y sella el pacto para que nosotros podamos creer en él. Si usted tiene a Cristo como Salvador, si usted en su vida ha recibido a Cristo como Salvador, en algún momento en su vida, ese Espíritu Santo está viviendo en su corazón para que usted pueda experimentar de la presencia de Dios en su vida. Pero si usted aún no ha recibido a Cristo como Salvador, este es el momento para que usted abra su corazón y usted le diga: Señor, yo quiero recibir esas promesas, yo quiero recibir la vida eterna, yo te quiero a ti en mi vida. Señor, que ese pacto sea una realidad en mi vida. Yo no sé cómo usted se encuentra el día de hoy, pero el Señor quiso que usted entendiera que el pacto que Él hizo con Moisés, de llamarlo, de ser nadie, a convertirse en su especial tesoro, ese se aplica a usted en esta mañana, porque el Señor lo quiere escoger a usted y lo ha escogido de como usted está, así como usted está, con esos pecados que usted tiene, con esas fallas que usted ha cometido, con esa esclavitud que usted tiene. Si está esclavizado a drogas, alcoholismo, a cualquier pecado, así lo quiere el Señor. Él no quiere que vaya usted y deje las drogas y luego venga el Señor. No, así como usted está, así lo quiere el Señor. Porque Él quiere cumplir ese pacto en usted, transformando su vida y haciendo un milagro, como lo hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud y permitiéndole que llegara a ser el país y el pueblo más poderoso en la historia de la humanidad. ¿Te gustaría experimentar ese cambio transformador en tu vida? Necesitas aceptar a Cristo como Salvador. Ahorita que hagamos la invitación, les voy a pedir que usted pase al frente si usted siente que usted necesita hacer una decisión. Pero yo le voy a invitar que usted haga cuando menos 4 diferentes decisiones el día de hoy. Si usted quiere aceptar a Cristo como Salvador, le voy a invitar ahorita que usted deje su lugar y pase aquí al frente y hable con cualquiera de nuestros guías de decisiones aquí. Ellos le van a explicar y van a orar por usted si usted quiere recibir a Cristo como Salvador. Pero en segundo lugar, si usted quiere unirse a esta iglesia, usted lo puede hacer por bautismo. Si usted no se ha bautizado, el próximo domingo podemos tener bautismos. Entonces, si usted quiere ser bautizado el próximo domingo, que es domingo de Pascua, es un domingo especial, le voy a invitar que usted deje su lugar y que usted pase con uno de nuestros guías de decisiones y le diga: yo quiero ser bautizado el próximo domingo. Y el próximo domingo tendremos bautismos. Si hay alguien aquí que el día de hoy, que ya recibió a Cristo como Salvador, quiere bautizarse. La tercera invitación que le voy a hacer: si usted es miembro de otra iglesia y usted quiere unirse a esta iglesia, pase aquí al frente y dígale a los hermanos: yo quiero unirme a esta iglesia. Hable con ellos y ellos le pueden ayudar. Y la cuarta invitación es que si usted quiere servir en nuestra iglesia y usted quiere ser parte del equipo de liderazgo de nuestra iglesia, pase aquí al frente e invite a uno de nuestros hermanos para que oren por usted y ellos le van a indicar a dónde ir y poner su nombre como es. Cualquiera de estas 4 decisiones, yo le voy a invitar que usted el día de hoy deje su lugar y pase aquí al frente. Póngase de pie, por favor.